Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía con el lema La economía del siglo XXI. Estamos aquí transmitiendo desde el canal 35 en las instalaciones de TV UJAT y también en Radio UJAT. Si usted manejando su coche, escúchenos en el 107.3 de FM, y si tiene sistema de cable, estamos también en el canal 9. Pues aquí estamos un martes más sobre este programa Aprendamos Economía. Hoy vamos a analizar unos temas bastante interesantes, que creo que por ahí va la plática acerca de nuestro estado de Tabasco, acerca del Telecán, que son dos temas que nos interesan en este momento. Es un programa que, y se lo damos desde aquí a todos los que nos ven y nos escuchan en su hogar, donde estén ustedes. Es un programa que realiza la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y obviamente, antes de continuar, me gustaría presentar a mis amigos que me acompañan en este programa. Bolívar. Buenas tardes, maestro Paz, maestro Gildardo. Efectivamente, hay un tema que se te pasó a decir, es más dedicado a Tabasco. Ah, sí, es cierto. Tabasco es economía. Ojalá ellos nos queden, nos acompañen. Gildardo. Pues buenas tardes, y agradeciendo al público, a la comunidad universitaria y al público en general que nos ve martes con martes y nos sigue por este canal y por Radio UJAT. Este tema tan interesante de los asuntos de carácter económico que cada día, como decimos aquí en Tabasco, se enredan como una mata de chayote. Bueno, qué bueno. Fíjate que yo sí creo un pequeño paréntesis antes de continuar con otros temas. Creo que el día 8 de este mes celebramos el Día Internacional de nuestras compañeras mujeres. Un saludo para ellas anticipado, porque nuestro programa no va a ser más que después hasta el día 13 de marzo, si Dios mediante, pero hoy saludamos a ellas. Una vez. Como así es, saludamos a ellas, nuestras queridísimas compañeras de toda la vida. Acuérdense que siempre, como es el eslogan, al lado de un buen hombre y una muy buena mujer acompañando. Al lado, no atrás, al lado. Es simple. Fíjate que yo lo había escuchado al revés. Bueno, no estamos en Japón, estamos en México, y siempre va al lado de nosotros, nuestras compañeras, y siempre hemos luchado parejo. Todas las cosas en la vida nuestra han sido siempre por la iniciativa de ellas y con el apoyo de ellas. Felicidades para el próximo día 8, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Algún comentario, mi querido Bolívar? Sí, decía que la mujer ha ocupado ya grandes espacios. Claro. Antes le eran reprimidos, y ahorita en la actualidad tiene todo el acceso. Yo veía el caso de la entrega de los Óscares, ¿no? Que pensamos que en Estados Unidos había mucha apertura hacia la mujer. No dejaron llegar a Hillary Clinton, ahí estaba una muestra, y decía, no, una actriz decía, inclusión, tómenos en cuenta nosotros, dice, porque a pesar de todo tampoco nos cuesta trabajo escalar. ¿Algún comentario, Gildardo, sobre este tema? Bueno, es que ese lema que comentaste hace rato era válido hace algunas décadas, ¿no? Ya actualmente... Atrás del hombre, delante de la mujer, no. Estamos al revés, o al lado, ¿no? Al lado, yo digo que al lado, siempre hace poco salió, y no nada más en la UNAM, en las universidades, aquí en Nauhat, tú checa tus grupos y vas a ver que en la mayoría de los grupos están predominando ya las mujeres. Son mujeres y el resto varones. Sí, están predominando. Mujeres en la universidad que varones. Entonces, de alguna manera, las mujeres han rebasado una barrera de aquello de que no te prepares porque te vas a casar. No. Y tu marido te va a mantener. Yo creo que ahora quien debe mantenernos deben de ser las mujeres. No te hagas esa ilusión. Además, yo tengo... Pero sí, o sea, la mujer ha tomado situaciones que antes eran reservadas al hombre. Claro que sí. ¿No? Bueno, porque no se preparaba, pero al nivel que está ahorita, hasta levantadora de pesas tenemos que han ganado grandes medallas olímpicas, ¿no? Y es una tristeza que en buena parte del mundo, todas nuestras queridas compañeras son muy maltratadas en el Oriente Medio. Todavía me decía, ayer tengo la maestra Marta, de que dice que me platicaba de que en Japón va la mujer atrás del hombre, y a pesar de ser uno de los países que tiene un desarrollo económico bastante interesante. Pues felicidades a nuestras queridísimas compañeras, y que la pasemos bien el día viernes, que no sea nada más el día 8, que no sea nada más
el Día de la Mujer sí debe ser siempre un día para nuestra compañera al lado de nosotros. Bueno, hablamos de un tema interesante. Hace que como el día 27, creo que iniciaron las negociaciones acerca del Telecán, de la séptima ronda del Telecán. Ayer terminó. Entonces, el domingo pasado, perdón. Disculpen ustedes, el domingo pasado, y terminó ayer las negociaciones de la séptima ronda, y ahí ellos presentaba, según la Secretaría de Economía, el día 26, para ser más exacto, el 26 de febrero, 27 y 28 de febrero terminaron las negociaciones. No fue ayer. Y entonces la Secretaría de Economía presentó una calendarización de los temas que ahí se trataron. Se trató el tema de la agricultura, las buenas prácticas regulatorias, las reglas de origen, entrada temporal, transparencia farmacéutica y laboral. Eso revisaron el día 26 de febrero. El 27 volvieron a retomar las buenas prácticas regulatorias, las reglas de origen, entrada temporal laboral, propiedad intelectual, remedios comerciales y servicios financieros. Eso se tocó el día 27 de febrero. El 28 de febrero, propiedad intelectual de nueva cuenta, servicios financieros, comerciales fronterizos, comercio fronterizo de servicios, competitividad, obstáculos del comercio, medio ambiente, legal, textiles y acceso al mercado. Esos fueron los temas que se trataron en esta séptima ronda que concluyó el 28 de febrero. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué nosotros en estos programas que presentamos en Aprendamos Economía los hemos estado analizando? Porque es de interés para todos nosotros revisarlo. Me pueden decir, yo no comercializo nada con Estados Unidos ni con Canadá, no tengo ningún negocio, ninguna empresa, pero muchísimas cosas que sembramos aquí, o que se producen aquí, o que se procesan aquí, directa o indirectamente se llevan a esas partes del mundo, a Canadá, Estados Unidos, o a otras partes vía de los acuerdos, tratados comerciales que México tiene con estos países. Entonces, yo creo que analizar esta séptima ronda sería interesante. El comentario de cada uno de nosotros. ¿Te parece, Oliva? Faltó un aspecto ahí que metieron otra vez el salario, ¿no? El salario de los trabajadores, pero quedó así al margen. Pero también lo que hablas de reglas de origen no se llevó a cabo, o sea, al técnico especialista en esta negociación lo sacaron, se lo llevaron a... O sea, al de comercio de Estados Unidos. Así es, entonces esto quedó fuera. Realmente no hay un avance significativo, vamos a decirle, ¿no? Se programó otra ronda más, una octava ronda. Ya se llegó a una octava ronda. Una octava ronda más, ¿no? Pero por otra parte, también los comentarios de Trump, ¿no? O sea, volver a estar de forma insistente en alrededor de las pláticas, estorbando y haciendo declaraciones que van entorpeciendo esto, ¿no? Aparentemente, hermano, porque realmente yo creo que todo esto que se realiza como que tiene un proyecto electoral. Yo hace unos días escuchaba algunos comentarios de los precandidatos a la presidencia de la República, y por ejemplo escuché al de Andrés Manuel López Obrador, que decía, ¿saben qué? ¿Por qué no se prolonga o se detiene la negociación entre Tratado de Libre Comercio de América del Norte mientras llegamos al poder? Y me imagino que habló de todos los candidatos, no más en el caso particular de él. Mientras llegamos, porque al final de cuentas este gobierno que está en este momento le quedan pocos meses de administración del país, y vendrá otro grupo político a administrar el país, y entonces yo creo que la estafeta deben de recibirla quienes lleguen a administrar este país. Entonces por ahí veo yo el asunto, que quizá el gobierno actual de Estados Unidos, como tú decías, como aparentemente entorpeciendo, para mí como que está alargando. Ya se generó una octava ronda, es probable que haya una novena ronda y otras más rondas hasta esperar el nuevo gobierno con quien realmente va a acordar, porque ahorita como que se le va acabando el tiempo a quienes administran este país, y ahí van dejando las cosas sueltas y no llegamos a nada. Gildardo. Fíjate que está sucediendo cosas muy interesantes en este proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Definitivamente hay dos elementos que nos pueden dar una percepción de cómo está la situación. Primero, el presidente de Estados Unidos la semana pasada anuncia aranceles para el acero y el aluminio,
y los europeos le contestan que pues si quieren, bueno, vamos a implementar y de la forma más cómoda, tranquila, sin dimensionar el nivel de la problemática. Dice el presidente de Estados Unidos que bueno, es una guerra comercial y nosotros la vamos a ganar. Curiosamente, hace China 2 horas China ya le renuncia el asesor económico, el principal asesor económico de la Casa Blanca, renuncia. O sea, parece que cada semana un funcionario le renuncia porque además este asesor es el que supuestamente había promovido la reforma fiscal. Ya saben que la reforma fiscal en Estados Unidos trae muchas implicaciones para nuestro país, pero eso puede ser un tema más adelante, ¿no? Sí. Entonces yo veo que aquí se están complicando las cosas. Se están complicando porque por un lado parece ser que el déficit que tanto anuncia Estados Unidos de su balanza comercial con relación al comercio que tiene con México incide fundamentalmente en los carros y en la ¿cómo se llama? Autopartes de carro. Fundamentalmente ahí está el peso del déficit. Si analizamos nosotros el mes pasado, febrero, se incrementó la exportación a Estados Unidos. México exportó casi más de 500,000 de vehículos. Que no son mexicanos. Que no son mexicanos, que finalmente ahí está la clave de entender esto. Nuestro secretario de Economía, plantea y dice que México tiene una contrapropuesta para la propuesta de Estados Unidos. Y hoy sale en los medios el presidente de la Asociación de los automotores de México que dice que ellos sepan, ellos no han propuesto ninguna contrapropuesta. O sea, se les sacó la manga el secretario de Economía. Es fácil, o sea, ¿cómo está enredado esto? Y al igual la declaración de Pedro Garay también, ¿no? Por otra parte, también lo que declara. No hay... Sin sentido tampoco, ¿verdad? ¿Qué te parece que regresando del corte sigamos platicando de ese tema? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo del canal 35 de TV UJAT y tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596 para escuchar sus llamadas, sus mensajes, sus sugerencias, pues como no, también saludando aquí a nuestros amigos que hacen posible el programa Aprendamos Economía. Y saludamos a todas las gentes que nos ven. Estuve allá por el municipio de Baucupán, en la cabecera municipal, y saludo a unos amigos, Josefina Falcón, unos grandes amigos que tienen por allá. Y bueno, estamos platicando muy a gusto aquí con Bolívar y con Gildardo, un tema que tiene que ver muchísimo con el Telecán. Y obviamente vamos a entrar a detallar acerca de un tema muy importante y una pregunta que nos hacemos todos en un estado que no es industrial, en un estado con muchísimos conflictos económicos. La pregunta es, ¿cómo sobreviven los pueblos de Tabasco? Pero vamos cerrando un poco lo que es el Telecán y entramos en materia sobre este tema. Sí, porque está bien. ¿La pregunta cuál es? Cerremos el Telecán. Bueno, creo que sobre el Telecán las cosas están, como decíamos al inicio, más enredadas que una mata de chayote, porque aunque lo electoral está casi tocando puerta, parece ser que el comportamiento de una persona que no sabe uno cuál va a ser su reacción, como es el presidente de Estados Unidos, eso implica replantear muchas cosas. O sea, la actualización o la reforma del Tratado de Libre Comercio
casi se está viendo como una actitud, como un capricho personal que implica y que rompe todos los esquemas con relación a las reglas del comercio internacional. Ahorita se van a ir, lo laboral lo mencionó Bolívar, pero lo laboral ahorita no lo han tocado, lo han puesto en stand-by. Ahorita lo que afloró fue las reglas de origen, que por cierto no nada más va a ser para los vehículos, sino que se amplía para toda la industria manufacturera, sobre todo en ciertos aspectos, y eso va a enredar más las negociaciones. Pero, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Que las reglas de origen sean el 85%. ¿Eso qué significa? Que todos los componentes de los bienes y servicios de estos tres países se compren, tengan origen en estos tres países. Claro. Eso sería lo correcto, pero empieza más porcentaje. Pero empieza el problema cuando Estados Unidos dice de ese 85% debe de ser el 50% de Estados Unidos. Y el resto para ustedes dos. Y ustedes dos, ahí le dejo a la perra, ahí le dejo a ustedes el 35% a ver cómo se las arregla. No, eso no es negociación, eso no es ningún tratado, eso sencillamente, como decimos, es que es un agandalle, es una actitud prepotente, de prepotencia del imperio, porque siempre ha actuado así. Estados el imperio Unidos actuó así siempre ha actuado así, impone sus reglas, impone a su favor todas las condiciones para beneficiarse ellos. Claro. Sí, yo digo que es un bullying que está haciendo este señor, y lo que es justo para él en este tratado es siempre y cuando beneficie a Estados Unidos sin importar otra cosa, ¿no? Y yo me quedo con la idea de que esto va a pasar este año y será hasta el otro año. Sí, bien, nos va. Pero fíjate que el argumento que usa Donald Trump, que eso que dijiste, que para que se beneficie a su país, es un round de sombra, porque el problema no es de que se beneficie Estados Unidos, Canadá o México. La discusión que no lo tocan son los intereses de las transnacionales. Finalmente, lo que está en discusión aquí es si las transnacionales no están de acuerdo con la actitud del presidente de Estados Unidos. Algunos senadores, ni las tres hermanas, ni las transnacionales no gringas no están de acuerdo, porque eso implicaría sencillamente se van a elevar los costos y la competitividad que tenían vía precios se va a reflejar. Yo quiero cerrar este tema en Telecán haciendo estos comentarios que quedan en el aire. Uno, por ejemplo, las propuestas que se hagan posteriormente a esto, habrá nuevos acuerdos, hay otras rondas más, ya se logró el número 8, habrá la 9, la 10 o qué más. Tiene un doble sentido llevar hasta donde sea posible estas rondas, estas reuniones entre los tres gobiernos y entre los empresarios de estos países. ¿Qué pretende el gobierno de Estados Unidos para llegar hasta el final? ¿O espera que llegue un nuevo gobierno a administrar el país y con él reiniciar este negocio? Entonces yo creo que es posible todo esto que estemos platicando nosotros, y creo que por ahí va el final de esto. No creo que se cierre con este actual gobierno, y creo que va para mucho más este asunto del Telecán. Bueno, vamos a empezar a tratar estos temas, y ¿qué les parece que vayamos analizando esa pregunta que nos hacemos todos nosotros acerca de nuestro estado Tabasco? Nosotros, Tabasco, somos un estado, no somos industrial, nos hemos caracterizado por la cuestión petrolera. Tuvo un auge petrolero Tabasco de 1976 para acá. Siempre ha existido el petróleo, la actividad petrolera un poco en menor cantidad en los años 60, 70, 60 hacia atrás. Los 80 y toma un auge importante, una economía que se distinguió por el petróleo, el comercio y los servicios, y las otras actividades que eran preponderantes en los años 60, 70 hacia atrás, como la agricultura, como la ganadería, viene a ser actividades productivas de apoyo. Entonces, una economía no industrial, pero a pesar de todo esto, a pesar de esto que decimos nosotros, los más de 2.400 comunidades que hay en todo el estado de Tabasco
sobreviven. Yo he tenido la oportunidad de recorrer casi todo el estado de Tabasco. He pasado a comunidades pequeñas y a pueblos y a las cabeceras municipales. Y si tú revisas la capital del estado, que es Villahermosa, no hay una industria importante, no somos industrial importante, sino que vemos un comercio, vemos otras actividades. Y la pregunta que hago yo, por eso el tema de hoy es, ¿de qué viven? ¿Cómo sobreviven los pueblos de Tabasco? Hace unos días platicaba con unos amigos, y por eso me atrevo a este comentario, de que si realmente si el gobierno y quienes se interesen en administrar este estado hicieran un diagnóstico de la situación de los pueblos, de lo que viven los pueblos de Tabasco, se reorientaría en la inversión pública, se orientaría la inversión privada y se generaría un crecimiento económico, un nivel de vida diferente y lograr que los pueblos tabasqueños se especialicen en lo que saben hacer. Perdónme la expresión, yo estaba un poco, disculpen mejor dicho, he estado un poco fuera del país y veía yo que en lugares de pueblos europeos no muy grandes que Teperitán, con esa población, y resulta que se han especializado en ciertas actividades productivas y han encontrado un nicho a nivel mundial. El queso puede decir algo. Hay regiones en Italia que solo producen queso, el queso que se pone a los espaguetis, o vino que cosechan esas gentes, regiones que se especializan en eso y han vivido bien, casas, lugares, viñedos. Nosotros tenemos muchas actividades importantísimas en el estado. Tenemos la pesca, que no lo hemos especializado en eso, o hay lugares que también son ganaderos por la industria láctea que pueden ser especialistas en quesos. Yo creo que por ahí le falta a quienes dirigen el estado, que gobiernan el estado, que se haga un diagnóstico, revisen de qué viven estos 2000 y tantos pueblos de Tabasco y lograr que se especialicen, y así la inversión pública no sería dispersa, sino estaría orientada a impulsar y apoyar esas actividades importantes en el estado de Tabasco. Dejo el comentario en la mesa. Mira, yo creo que sí, tienes razón, pero habría que ver la naturaleza pues del problema, porque ve uno la economía tabasqueña y allá te dicen, no, petrolero, ¿no? Esa es la idea. La idea. Pero, ¿qué pasa cuando esto ya deja de ser lo representativo? Pues hay que buscar hacia atrás, pero ya no encuentras nada. Precisamente ayer encontrábamos una noticia de Paraíso de la copra. En 10 años ya no va a haber copra. ¿Por qué? Precisamente por la falta de apoyos y que la gente, los jóvenes de ahí, ya no quieren trabajar en el campo, sino quieren ir hacia la ciudad. También otra noticia, en Frontera inauguraron ayer la instalación de una planta de harina de yuca. Ajá. Y bueno, tienen el apoyo, pero es, como te dijera, provisional, porque son para más hectáreas y solamente proyectaron 200. Y entonces dicen, mi producción, ¿qué va a hacer? Entonces como que hace falta una planeación, ¿no? Una planeación que vaya orientando hacia esas partes. Bien decías tú, por ejemplo, el queso Poros allá en Tenosique, en esa área, pues. Pero no más Tenosique, otros pueblos tabasqueños igual. Pero ahí ocupa una área donde ya se expone pues esos productos. Se hace una feria. Yo pienso esta parte, esto que tú dijiste de la cuestión de la yuca, como que son inversiones a la ocurrencia, al bujillazo, a la chispa. Pero yo soy de la idea, no sé si los compañeros que están de políticos en este momento intentando gobernar Tabasco o dirigir el gobierno del estado de Tabasco, caray, que hagan un diagnóstico de qué viven los pueblos de Tabasco, de qué está viviendo, no sé, el más lejano a nosotros. Decía que el más pobre se llama Tacotalpa, el otro pobre se llama Jorota. Hoy hay un diagnóstico de que viven esos pueblos. Y yo creo que si se hiciera un diagnóstico y se encontrara la razón de que viven, esta inversión pública tendría un sentido de lograr que se especialicen, no de que gastes la lana dando, sino como, ¿qué es eso? Bueno, asesoría, comercializar, no sé, habría que ver qué hacen esos pueblos. Y de esa manera, invertir para especializarlos. Y serían pueblos que estarían en mejores condiciones. La yuca, poner una planta de yuca en Frontera, dijiste. Sí, en Frontera. Ahí no se siembra yuca, por Dios. Sí, hay 200 hectáreas. Por eso, pero la llevaron para allá, pero la zona yuquera está en Macuspana, está en esa zona de Macuspana, sacaron toneladas de yuca, se siembra ahí porque la tierra es fértil y está propicia para eso. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse.
Si se volteara a ver las actividades productivas tradicionales nuestras y se planeara esto, sería una industria que la yuca dice muchos productos se generan de ella, harina, pegamento y varias cosas de eso. Gildardo, tenemos visto que no, yo estoy, viendo a nosotros. Estoy escuchando la clase de la yuca. Es no, tuyo. pero ya viene el corte. Y te va a decir, va regresando, ¿no? Regresando, ¿no? Mejor regresando. Creo que sí, yo creo que sí, podríamos analizar este punto. Yo creo que habría que muy bien revisar esta parte. Yo creo que ya dejamos este mensaje a los que quieren administrar Tabasco, dirigir Tabasco, que realmente se comprometan a eso. Diagnostiquemos esta parte. Y regresando del corte, seguimos platicando acerca de qué viven los pueblos de Tabasco. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto con Gildardo Bolívar. Este tema, la pregunta que creo que muchos de nosotros nos hemos hecho, de qué viven estos pueblos de Tabasco. Y bueno, y estamos aquí transmitiendo el canal 35 de la Internet TV UJAT. Llámenos aquí, tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Llámenos, por favor, y aquí esperamos sus mensajes y llamadas. Gildardo, hace un rato te quitamos la palabra. Dice tú reclama que no te hemos dejado hablar. Bolívar, sobre todo, que hoy te agarró el programa. No, fíjese que escuchándoles de que falta un diagnóstico, revisando la bibliografía del estado de Tabasco, creo que actualmente nunca en la historia de nuestra entidad ha existido tantos estudios como actualmente. Y estudios hechos por tabasqueños, con nivel, estudios de profesionales que se encuentran en algunas instituciones de prestigio, como el Colegio de México, por ejemplo, en universidades, el Colegio de la Frontera Sur, que le llaman. O sea, tenemos talento de origen choco que se han preocupado por analizar, por replantear las cosas. O sea, ha habido diagnóstico, ha habido análisis, pero bueno, ahí se queda. Los estudios hay, las propuestas hay. Lamentablemente nuestro estado no está en alineación con los otros astros de la política de nuestro país. Tabasco fue un ejemplo. Imagínense, en la década de los 20, de los 30 fue, cuando se hizo famoso de que Tabasco era el laboratorio de la revolución. El plátano. Por lo que estaba haciendo Garrido, claro, en el estado, las cooperativas, cómo promovía la actividad económica, sobre todo en el sector agropecuario, cómo estaba organizado, la educación que estaba implementando, que en campaña el general Cárdenas lo vio y dijo: Tabasco es el laboratorio de la revolución de aquella época. Cómo hasta la década de los 70, 60, 70, éramos ejemplos a nivel nacional de lo que eran las actividades agroindustriales. Jugábamos un papel muy importante en la producción y en la comercialización de carne. Teníamos un frigorífico de lo más modernos a nivel nacional. Éramos ejemplo en la copra que decías, ¿no? En la producción y el procesamiento, en pimienta, cacao, bueno. Se producían jabones, ¿no? Jabones de todo. De la hormiga se llamaba entonces. Bueno, teníamos una diversidad de cosas, pero lamentablemente nos llegó un mal que no se pudo superar. Llegó el petróleo. Y el petróleo, de alguna manera, no le estoy echando toda la culpa al petróleo, pero el petróleo fue uno de los factores. Otro factor fue que la industrialización o las empresas
nosotros producíamos muchas cosas aquí. Una microindustria en Tabasco. Era agroindustria, pero las transnacionales empezaron a llegar y acabaron con todas. Acuérdate que en los años 60 había Refrescos Coyame, una microindustria, las jabones de coco que se hacen con hormiga, las lechitas esas la chocolatera. Entonces, como que eso las famosas gaseosas sí, que se producían, todo eso funcionaba, operaba. Chocolate. Claro. Pero de pronto las transnacionales llegaron, entraron la línea refresquera y con costos y todo acabaron. Y a eso nos llegó la riqueza, que hasta turbante nos poníamos en la cabeza en la década de los 80. Éramos el Estado, y así lo presumíamos, ¿sí?, con mayor ingreso per cápita a nivel nacional. ¿Por el petróleo? Por el petróleo, por lo que Hay nos daba una el cosa, petróleo. inclusive cuando se hace el proyecto el plan Chontalpa, plan Balancate, así que, ¿por qué se dirigieron a Tabasco? Por lo que tú dijiste, grandes productores de maíz, de cacao, de pimienta, de piña, de limón, de naranja, carne bovina. Entonces, el gobierno, ¿por qué ese proyecto del plan Balancán, plan Chontalpa? Porque pensaron que si éramos grandes productores y se podía mejorar haciendo o aumentar la producción, o que se convirtiera en el gran proveedor Tabasco hacia el país. Porque aquí salía mucha carne al centro de la República, muchos productos le proveíamos nosotros. Pero vino el mal, el bendito petróleo. Sí, que eso, gente que arrasó con sus lugares de cacao para vender el terreno. Vino el petróleo, vino una industria. Se acabó el coco. No, vino el petróleo y trajo una industria, la industria de la reclamación. Sí, y eso fue lo que predominó, claro, y de alguna manera dejó y es lo que yo creo que debe de retomar ahorita los que pretenden administrar Tabasco. Que no es posible que se revise, que dice Gildardo, se diagnostica. Hay muchos estudios que sí, que pueden ser muy serios, muy formales, que fueron a preguntar y fueron al muestreo, pero hay otros que se hicieron ahí en la rodilla, gente que ni son de aquí ni conocen Tabasco, y ya hicieron otras cosas allá en Nuevo León, allá en el Distrito Federal, y ahí lo trajeron para acá. Habría que ver los estudios serios de gente formal tabasqueña que se ha interesado por eso, que sí se quemó y sí se asoleó por ir a hacer esos estudios allá en donde tenía que ir, y ver las otras que nada más por ser mi compadre y te digan una lana me lo hace ahí en tu despacho que tienes en Polanco. Había un estudio de Gran Visión. Gran Visión. Sí, no existe. O sea, hay una diversidad de proyectos. Lo que pasa es que Tabasco, en el tiempo del boom petrolero, la riqueza o la infraestructura que nos llegó estaba acondicionada a la industria petrolera. Hay una diversidad de caminos pavimentados en el sector rural. Ahorita el problema va a ser quién le va a dar mantenimiento. Cuando empiecen el deterioro por las aguas, el deterioro eso va a ser un caos. El bacheo que tienen que hacer, ya no va a haber recursos. Creó mucha comunicación. Las administraciones se fueron con la finta. Creyeron que siempre iba a haber dinero y empezamos con un gasto corriente excesivo. Así es. Que ahorita en estos momentos no hay para sostener ese gasto corriente. Creo que uno de los grandes problemas que va a tener la actual administración que venga es cómo hacer una reingeniería de su presupuesto, que eso implicaría conflictos, porque nadie va a aceptar que le modifiquen sus salarios. Sería todo un trabajo político, un trabajo de convencimiento, pero que les caiga el 20, que nos caiga el 20 a todos, de que las condiciones ya no son iguales, que hay pagos que antes se hacían porque se tenía el recurso. Porque hay una cosa, Gildardo, una gran parte de la población de Tabasco vivía del erario público, y por eso el gobierno, aquí y en el país, de cada peso que gaste el gobierno, 80 centavos se van en ese gasto corriente y destinan 20 centavos a la inversión, y resulta que no va a alcanzar para darle mantenimiento a los caminos, a lo que ha construido el gobierno. Se tiene que dar 50 y 50,
para que se pueda generar esa parte de mantenimiento, de control de más infraestructura que se necesita aquí en este estado. Y yo insisto, por ejemplo, ¿de qué viven estos pueblos de Tabasco? Hacer un diagnóstico en la zona pantanosa, en la zona de la sierra, en la zona, y diagnosticar y ver de qué se puede reorientar el gasto público. Hay mucho, mira, en este país nuestro, espérame tantito, en este país nuestro, todo el mundo hace investigaciones, mucho bla, 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 y poca acción. Aquí está lo que me mandaste a hacer. Y se queda en el escritorio. Pues no hay acción. Porque no hay recursos. Ahora, dinero hay, no me digas que eso es la peor mentira que puedes decirme. Hay dinero. ¿Hacia dónde lo reorientan? Esa es otra cosa. Dinero hay, no somos un país pobre. Cada año salen millonarios del sexenio. Esa parte es lo que pellizca, eso es lo que pellizca. Bueno, eso es otra por cosa. eso, pero hay dinero. Lo que sí tiene que hacer es esa responsabilidad que no existe entre quien administra el país o quien administra en el Estado o el municipio. Esa responsabilidad que no hay. Es como cuando administran, cuando andan buscando el voto, qué cosa hay que hacer contigo. Cuando llegan al poder se convierten en enemigos del pueblo, enemigo tuyo. Y no hacen las cosas como si fueran, cuando terminen de administrar, parece que se fueran a otro planeta. Y dejan las cosas peor. Yo creo que tiene que haber responsabilidad y deseo realmente de entender de que cuando termine su administración, allí van a vivir. Y que deben caminar en la calle con respeto por lo que hicieron bien. Ya se van. Y no se hizo. ¿Qué se ha hecho? Yo creo que se tiene que... Llevo 3 minutos de 7 ya, que me deben. Te dejo los otros 4 minutos. No, mira, lo que tú dices es cierto, pero no implica toda la verdad de los problemas. O sea, tú mismo lo dijiste, los gobiernos municipales, una de sus facultades es dar servicios. Bueno, ni para eso tienen. Están endeudados, con la luz no pagan ni la luz eléctrica. Olvídate. ¿Cómo se llama? Laudos. Con eso ese es otro problema. No, pero otro problema generado que no les alcanza el presupuesto. Entonces, ha habido una diversidad de cosas, pero si se planteara un proyecto de inversión seria en el ámbito que tú quieras en el estado de Tabasco, sin el apoyo de la federación, una entidad federativa no hace nada. Porque hay proyectos que salen porque todo el recurso viene de la federación. El gobierno federal lo inyecta. Y la mayoría de las actividades y de proyectos de inversión, te dice la federación, sí, ¿cuánto aportas tú como Estado? Y le entramos. Y normalmente es 50-50, o sea, tú aportas el 50 y yo aporto el 50. Entonces, cuando una entidad, que lamentablemente ha sucedido en el Estado, de cierta, no voy a poner año ni sexenio, pero de ciertas décadas para acá, el Estado de Tabasco ha estado deslineado de la federación. O sea, no tenemos los apoyos de la federación como deberíamos de tener para hacer lo que tú mencionas. No es tanto la pellizcada que le dan y todo eso. Eso es parte del proceso. Pero ¿y los subejercicios que están? Bueno, sí, pero eso pero son subejercicios muchas veces por lo enredado de la metodología para tener uso de esos recursos. Regresando según la plática, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando a gusto con Bolívar y Gerardo este tema. Una pregunta que siempre nos hacemos todos los que reflexionamos y decimos Tabasco es rico. Hace tiempo hubo un eslogan que decía Tabasco tiene todo. Y es cierto, pero realmente tenemos nosotros que revisar ese todo y hacer ese diagnóstico sinceramente para que se especialicen estos pueblos de Tabasco. Gildardo, te quitaba la palabra. Bueno, ya para darle la opción aquí a Bolívar, lo que me está haciendo señas, comentaba que lamentablemente
las administraciones estatales de una época determinada, para no meternos en conflicto de etiquetar alguna administración hacia acá, no ha habido la alineación con el gobierno federal. Y el gobierno federal, pues la mayor parte de las inversiones, el que maneja el recurso es el gobierno federal. Imagínate el Estado de México, lo moderno que está quedando con esta administración que va a terminar. Pero ¿Por de ahí qué? salió el político que dirige el país. Porque el presidente de Y su México cuate es el que gobernó, y su grupo es el que está ahí. Por eso todo van a ver, bueno, olvídense de la infraestructura que va. Bueno, sin embargo, Tabasco no está en la misma condición. Nos ofrecieron 8. ¿La zona qué? No, de aquí a Cárdenas nos ofrecieron 8 carriles. Ajá. Y ni llegamos a 2. No llegamos a donde está el puente, ¿cómo se llama? Reforma. Así. No llegamos a la A mitad. la isla, ahí quedó. Ahí quedó. Ajá. Entonces, ¿por qué nos ofrecieron no sé cuántos ejes viales aquí en No, Villahermosa? se llaman, ¿cómo no son? ¿Son qué? Distribuidores. Distribuidor vial. Distribuidor vial. Y ahí quedó. Ahí Uno quedó. nomás, uno creo que. No, pues ¿dónde? Que yo sepa no se hizo ninguno. Sí, el que está aquí para Ciudad Industrial. Ciudad Industrial. Tardó No, eso 3 sexenios. eso lo hizo Calderón. Eso no es de eso, lo que- 3 sexenios no se lo aventaron hizo ahí. esta administración Con que Fox estamos empezó. hablando. Inclusive la ampliación de la carretera de Villahermosa a Escárcega. Eso es. Bueno, viene regresamos desde a hace- los pueblos de Tabasco. No, por ahí vamos. Esta por ahí vamos, administración por ahí no- vamos. No, es para centrar Para la centrar plática. la plática. O sea, no tenemos el apoyo del gobierno federal, no hemos tenido, mejor dicho, el apoyo del gobierno federal por situaciones de carácter político. Nunca le hemos atinado al presidente en Ahora que funciones gobierne en tú, turno, Tabasco, vamos a alinearte ahí. y los conflictos políticos lo único que han hecho esto es agudizar esa situación. No es todo, pero juega un papel muy importante que una entidad federativa tenga a un presidente de amigo, porque los recursos Llegan Fluyen. solitos. Llegan Y solitos ahora, por eso el y gobierno lo fluyen. que hace es, para estos recursos, te mete vía internet, hay programas que hay que solo el que sea especializado en eso puede bajar esos recursos. Y nuestros presidentes municipales, como no saben teclear una máquina de esas y no llevan gente que le ayude en eso, hay muchos proyectos y programas que se pueden bajar financiados vía internet. No saben cómo manejarlo. Y entonces, como está en otro tenor de su administración, ahí se queda. Así que- Decía Gil. Sí, bueno, ¿por qué no volver al esquema, claro, reformado de los centros integradores? Como que inversiones. Puede ser. Hasta esos pueblos que tú dices, esos pueblos que están allá, pues no sé por dónde, ¿no? Pero sí creo que darían resultado. Yo creo que sí, yo creo que pensando un esquemita, más que esquema, una palabra que decimos nosotros, desarrollo económico y social, yo creo que se tendría que empezar por lo más pequeño que es el municipio, el Estado y la República, no al revés. Esto no se logra por decreto. Yo digo que si empezamos a reforzar, por ejemplo, las actividades que se generan en Tabasco y hacer especialistas en esos pueblos en lo que producen, empezando por que realmente hacer uso de esos diagnósticos que se han hecho, que dice Hildardo, o si no hay realizarlos, y cuáles son las actividades, acercarse al productor, no con un sentido clientelar, político, sino que realmente el gobierno llegue y vea con ese sentido las cosas. Yo creo que en el momento en que se vea a los productores con ese sentido de impulsarlos, de apoyarlos y que se especialicen, seguramente veremos otra forma de vida en el estado de Tabasco. Así es, y apoyo, o sea, aquí se quiere apoyo. Por ejemplo, en el caso de Tacotalpa, los productores de muebles rústicos, por ejemplo, el único apoyo que reciben es nada más en las ferias internacionales. Así es todo lo que nos mandan. En Nacajuca también, los artesanos allí también, es el único apoyo. Más allá no hay, pues. Los productos tendríamos que hablar de transformación, no sacarlo en bruto, hablar de agronegocios, pues. Transformar los productos. Yo veo, por ejemplo, Jalisco, un estado que se ha desarrollado bien, vive bien. Estuve una vez en Jalisco, Tonalá, es un pueblo artesano. Ves todo lo que te puedes imaginar de artesanía.
tenemos artesanos nosotros Sí. haciendo uso de las fibras del medio ambiente nosotros. ¿Por qué no impulsarlos? ¿Por qué no que se especialicen? ¿Por qué no que mejoren lo que hacen? Y yo creo que tendrían por ahí dejarían la gente de estar pidiendo, como decía Gildardo, de la industria de la reclamación. Cuando una persona vive de lo que trabaja y produce y tiene para vivir bien, no anda reclamando nada. Pero cuando lo que tú produces no te alcanza para vivir, por las razones que podamos señalar nosotros en este momento, van a estar siempre reclamándote que le des lo que necesitan ellos. Y nos hemos especializado porque el petróleo, dentro de muchas cosas que trajo, como muy bien lo mencionabas tú, trajo una industria, la reclamación. Nos obligaron a reclamar, porque abusivamente entraban a tu propiedad y ahí se metían. Entonces yo creo que por ahí hay muchas cosas que vamos a tomar. Eso es lo importante de la industria, de la industria de la reclamación. Cuando se menciona ese concepto, nos enfocan como que los tabasqueños somos gente muy... Que no se deja, le dicen conflictivo, pero no nos dejamos. Sí, que somos muy conflictivos en ese sentido. Y la mera verdad, la industria de la reclamación, quien fomenta esta industria es Pemex, no son los tabasqueños. Porque, tú lo has dicho, se metían a la fuerza bajo el principio de que la industria petrolera salvaba el país, llegaba y no pedía permiso y hacía infraestructura, caminos que luego contenían el movimiento de las aguas, se inundaban, se encharcaban y con la contaminación se echaban a perder una diversidad de... La famosa represa que hacían por perforaban, pero además las áreas donde hacían los pozos ni se expropiaban, sí, porque lo lógico era que se expropiara o mínimamente llegar a un acuerdo con el dueño. El propietario, ¿sí? No, ellos entraban ya, primero me meto y ya luego nos arreglamos. Y no te pagaban nada y te afectaban todo. Y la industria de la reclamación fue más negocio para el personal de Pemex que para los propios reclamantes tabasqueños. Entonces yo creo que de alguna manera se ha exagerado cuando nos quieren etiquetar aquí en Tabasco con la industria de la reclamación. Lo comentamos porque decimos sí, Pemex trajo industrialización, la industria de la reclamación, porque ellos promovieron eso con sus actitudes y sus negocios ilícitos que tenían. También los que Pemex eran así. Y muchos se llevan de Tabasco, hablando un poquito de Pemex, se dan el gas. Yo he insistido que más del 25% de petróleo que se genera en el país y se exporta es tabasqueño. Y luego el gas que genera aquí en Tabasco. El norte no tiene gas, ni el centro de la República tiene gas, es el sureste. Y bueno, entonces yo creo que por ahí están las cosas, y retomando la idea de que viven los pueblos de Tabasco, yo creo que había muchas cosas por hacer, por ejemplo, transformar, agregarle valor a lo que tienen, a lo que transforman. Hay muy poco, por el caso del litro de chocolate, el caso del CASEP, que es lo que ya le ha invertido para mejorar la producción de chocolate, y podemos ir revisando algunas cosas y hacer las cosas bien. Yo creo que si le agregamos valor a lo que producen, si se le apoya para que se especialicen, manejar las cosas, conservando las cosas, ¿cómo se llama? Sustentablemente. El pantano genera mucha riqueza, pero hay que explotarlo sustentablemente. Los ríos que tenemos nosotros, las lagunas que hay, Tabasco es un estado muy rico. Yo creo que lo que tienen que hacer es que nosotros los que vivimos aquí, tomar conciencia y apoyar al que produce y especializarlo. Yo insisto en que debe especializarse en lo que produce para que lo haga bien y tenga calidad y pueda tener esa exportación internacional. Yo he visitado algunos pueblos en Europa y realmente son pueblos pequeños. Lo que han hecho es especializarse y generarle calidad, agregarle calidad a lo que produce y pueden exportarlo. Sí, es lo que nos falta, ese rico queso nosotros hay que mejorarlo, agregar calidad para que se pueda, que la recetita que tenemos, que se ponga igualito, no que le variamos a cada rato porque no se han especializado. Y el turismo, alojar al visitante, yo creo que este programa da para mucho, para analizar lo que hacemos aquí en Tabasco, y yo creo que por ahí van los asuntos de este Tabasco. 30 segundos para cerrar el programa, que ya estamos en la recta final. Que hablabas bien, cadena de valor, no nada más es el cacao, ¿no? Sino ahora va el chocolate, van los bombones, van una diversificación. Sí, en general pues la cadena de valor. Realmente esa es la fuente la que nos va a dar así es, la riqueza. Yo insisto, Tabasco ahorita se encuentra en una coyuntura que
que tiene que replantearse hacia atrás cuáles son las bases serias de nuestro desarrollo. No hay duda de que es el campo, retomando otra vez algo que ya teníamos y que dejamos caer, las agroindustrias. Se ha avanzado mucho en lo forestal. Yo el otro día me quedé con los ojos cuadrados, más de 50,000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales. Eso pone a Tabasco, creo, a la cabeza a nivel nacional. Pero no come madera, caray. No, pero generan actividad económica. No, generan actividad económica. Sí, está bien. Generan empleo, pues sí. Lo que tú dices, pero necesitamos alimentación, que es lo que no tenemos. Una cosa es, necesitamos generar actividad económica. Que dentro de esa actividad económica se produzca alimento. Está bien lo que dices, pero sí. Los famosos, la producción de pescado, que es otro, ahí el alimento para ahora que viene Semana Santa. Nos vemos el próximo martes. Gracias a que hacen posible este programa. Maestro Carlos, máster, productor Lorenzo, Violeta, Carlos, el productor Juan Samuel. Y bueno, nos vemos el próximo martes aquí en Aprendamos Economía. Hasta pronto. 40 minutos. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.